Buenas tardes. Este es los ejercicios de la cuarta unidad de la materia de estadística inferencial 2, control estadístico de procesos. Vamos a revisar en estos ejercicios las gráficas de control para variación y la media y gráficas de control por atributos. Para el Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniero Industrial, quinto semestre, Armando Rentería López, maestro Juan Morales. Bueno, vamos a iniciar con algunas definiciones para gráfica de control para variable y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resulta de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos, condiciones. La gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Es un eje generalmente vertical que se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para representar la secuencia de los tiempos en este caso. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntas fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de las causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. La gráfica control es una gráfica de procesos como la media o la variación. Consiste en valores gráficos graficados en secuencia a lo largo de un tiempo. Incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son fronteras utilizadas para separar y identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Cuando hay un patrón o una tendencia o un ciclo evidente que no es aleatorio. Por ejemplo, también cuando hay un punto fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existen puntos por encima de los límites superiores o por debajo del límite de control, o sea, están fuera de rango en este caso, o de los límites ya predeterminados. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central. Eso es cuando hay puntos que se van graficando y existen 8 similares o mediciones similares. En un proceso estadísticamente estable existe la probabilidad de punto 5, que es un punto que esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos decrecientes o todos crecientes. En este caso, hay 14 puntos alternantes arriba y abajo, indica incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. También hay 2 de cada 3 puntos consecutivos más allá de los límites de control, se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea, o cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que estas son las desviaciones estándar en línea central en este caso. Entonces hay varios puntos, por ejemplo, existen las poblaciones mixtas o en este caso mezcladas, que son patrones establecidos con muestras arriba y abajo, que es parte de lo que ya hemos dicho. Hay patrones con conglomerados de muestras en este caso o de datos, son puntos consecutivos ya sea arriba o abajo en este caso. También hay patrones oscilatorios, son patrones que oscilan hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Hay tendencia hacia todos lados. Y existen los patrones como tendencia en sí, cuando hay una tendencia hacia arriba o una tendencia hacia abajo. Entonces son patrones que se encuentran dentro de las gráficas de control, ¿no?
Hay que decir que las gráficas de control generalmente se realizan utilizando 3 desviaciones estándar hacia arriba y 3 desviaciones estándar hacia abajo. Entonces, para tenerlo ahí muy en cuenta. Vamos a revisar el ejercicio número 1. Dice monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa elabora refrescos. Está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación de llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo que ha decidido hacer un estudio de proceso tomando en cuenta al día de manera aleatoria durante 30 días. Dice el ejercicio elaborar una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Y lo dice graficar la media en este caso y el rango y determinar si está bajo control estadístico. Y dice la número 3, ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades en 30 días para elaborar una gráfica de XS con un nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces, pues básicamente estos son los datos que tenemos que revisar, ¿no? Nos vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos ya algunos datos cargados. Son 5 muestras diarias, el día 1, la muestra y la cantidad en este caso. Y así viene sucesivamente hasta determinar las muestras hasta el número 30. El día 30, perdón, con sus 5 muestras y sus 5 datos que están preestablecidos. Entonces, pues vamos a ver primero la primera pregunta que decía gráfica de rachas, se determina si está bajo control estadístico. Entonces, aquí nos vamos a ir a estadística, luego nos vamos a ir a Quality Tools y nos vamos a ir a correr esta gráfica. Está como muestreo onzas y vamos a ponerle 5 datos y lo vamos a explotar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos dice los datos agrupados de la media. Aquí se miran los datos del día 1, del día 2, del día 3 y así sucesivamente se van viendo los datos cómo se fueron comportando, y esta es la media de los datos. Por ejemplo, aquí el primer dato, la media fue 11.87, en el segundo día, perdón, la media fue 11.89, el tercer día, por ejemplo, la muestra fue, el promedio o la media fue 11.884, en el cuarto día 11.896. Entonces, pues básicamente aquí está la información. Los datos muestran o centran una línea donde está básicamente entre todos los datos, los 150 datos, los 30 días, 5 por día en este caso, y muestra aquí la media en este caso, ¿verdad? Dice que tenemos algunos corrimientos acerca de la media de 19. Dice que se espera un número de rangos, en este caso de 16, y pues básicamente aquí nos dice que el p-value para los conglomerados es 0.86 y para las mezclas es 0.13, o sea, está pues un poquito alto comparado que debe ser 0.05 en este caso como índice de confianza. Bueno, pues básicamente estos datos son los que tenemos. Si nosotros manejamos o tenemos otros datos aquí, por ejemplo, vamos a ponerlos en vez de los 5 datos, vamos a poner un solo dato, lo vamos a poner aquí, nos grafica pues básicamente todos los datos, ¿no? Como nos lo está graficando, y aquí nos pone todos los datos. Si ustedes se fijan, pues están dentro de se oscilan algunos datos, se mueven hacia un lado, están dispersos, no se centran dentro de la media, pero pues aquí los tenemos, ¿no? Básicamente hay datos que corren cerca de la media, así es que son 86, y básicamente ahí tenemos datos importantes que tenemos aquí. Por ejemplo, si nosotros vamos a determinar en este caso o revisar la gráfica en X y el rango y determinar si está bajo control estadístico,
Continuando con los ejercicios, habíamos platicado acerca de la segunda, que es elaborar una gráfica X o R en este caso, que es una desviación, una media con rangos, y determinar si está bajo control estadístico. Sobre los mismos datos, nos vamos aquí a gráfica, nos vamos a ir a control chart y nos vamos a ir a los de subgrupo. Vamos a agarrar una gráfica con rangos en este caso. Y pues básicamente es observamos con onzas, que ya lo habíamos visto, perdón, estaba ya marcada, 5 subgrupos, y vamos aquí a la gráfica, aquí en test, vamos a ver que todo esté ya con los puntos, seleccionado, preseleccionado, y vamos a establecerlo, ¿verdad? Y aquí nos da nuestra gráfica, si ustedes se fijan. Esta gráfica, bueno, aquí lo que nos indica es, si se fija, está dentro de la gráfica de control. Los datos están dentro de cada uno de los datos, tanto en la media como en el rango. Están todos dentro de, el rango se maneja desde punto 0.6 más o menos hasta punto 13 y el tímetro control lo pone en 0 en este caso. Y aquí los datos nos dice que es 11.87 el límite de control inferior y 11.92 el límite de control superior, y la media la sitúa en 11.89. Ahora, en la pregunta aquí, como nos decía, es que la empresa elabora un monitoreado de refrescos de 12 onzas debido a que se ha reportado variación del llenado en las autorías de algunos clientes, por lo que se ha decidido hacer un estudio en este caso. Entonces, si ustedes se fijan, el ejercicio nos dice que las datas deben estar llenadas a 12 onzas en este caso. Y aquí la media está o alrededor de 11.89. Entonces, aunque los datos de control están dentro de, como lo está marcando, el dato es que sí hay una tendencia hacia abajo, ¿no? Ahora podemos ver también el asistente, en este caso, vamos a ver control charts y vamos a ver gráfica con rangos. Aquí lo vamos a determinar cómo está y vamos a determinar que estimar los datos de la información que tenemos, ¿no? Y aquí nos da más información. Por ejemplo, aquí pues nos dice es básicamente la misma gráfica, 11.89, los límites de control y superior, y el rango que está en .06 básicamente, y tiene sus rangos en este caso. También tiene aquí alguna otra gráfica que nos dice igual el promedio y el rango, cómo está comportando. Aquí es donde se decía si es una gráfica de tendencia que va hacia arriba o alguna cíclica, donde hay ciclos estacionados. Si hay por grupos, por ejemplo, está un grupo hacia abajo y luego un grupo hacia arriba. Aquí también cómo está hacia abajo y cómo va subiendo, las oscilaciones, cómo bajan, suben, y las mezclas que se mantienen arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y cuando hay puntos fuera de control, ¿no? Esos son las poblaciones o cómo se manifiestan las poblaciones. En este caso, pues nuestras poblaciones se mantienen pues igual algunos puntos hacia arriba, aunque todos dentro de la gráfica de control. Ya aquí, como para terminar, dice que el proceso está dentro del promedio con una variación, es estable, y dice que no hay subgrupos que estén fuera de control en este caso. Entonces dice que necesita tener el acercamiento para la precisión de los datos de control, porque son 70 o más puntos están incluidos entre los cálculos. Entonces básicamente nos da datos correctos, pero insisto, nos da los datos correctos fuera. Entonces básicamente esos son los datos, ¿verdad? Si nosotros vamos a crear una nueva hoja de trabajo, perdón. Bueno, acá tengo otros datos pegados del ejercicio número 2.
vamos a hacer a pegar estos datos y los vamos a, bueno, aquí los tenemos ya, son aquí acerca de la tercera pregunta, que si se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por los 30 días y elaborar una gráfica XS, en este caso una gráfica con desviación estándar y el promedio para ver cómo están determinados, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos, vamos a graficarlos en este caso. Vamos a irnos a control chart y vamos a ir a una gráfica de X con variación S en este caso. Tenemos los datos en las columnas, aquí vamos a agarrar el muestreo que ya lo agarramos, son 10 datos en este caso y pues básicamente ya están determinados estos puntos, ya estaban prellenados y lo vamos a revisar. Y pues aquí nos da nuestra gráfica. Entonces si se fija, aquí están los promedios, los puntos promedios. Aquí nos están diciendo básicamente cómo lo está comportando, cómo se está comportando, cómo van los puntos promedios en este caso, y acá viene cómo están los ejemplos de las desviaciones estándar, ¿verdad? Cómo están todos aquí por esta parte. Lo podemos revisar también en con el asistente en este caso, control chart, pero una gráfica de desviación estándar. Vamos a ponerle los datos y vamos a poner los 10 grupos y vamos a poner estimarlo. Me dice que si omitimos el subgrupo X porque está fuera del límite de control, vamos a ponerlo que sí. Y aquí nos dan los datos, que este es el grupo, si se fijan, aquí está fuera del límite de control. Entonces aquí ya nos da con los 10 datos un poco más de información en este caso. Nos dice que la media es de 11.95 y la desviación estándar de 0.0073. Entonces aquí están los límites de control. En teoría están dentro del límite de control, excepto este dato, que ese que salió muy fuera, pero todos los demás están dentro del límite de control, pero sí la tendencia es hacia abajo. Entonces sigue mostrando que tiene que las latas no se llenan adecuadamente, ¿sí? Acá hay pues más información, básicamente son las gráficas de tendencia y cómo van en esta situación. Y pues básicamente dice que el proceso de variación es estable, no hay subgrupos que estén fuera del límite de control, en este caso para la variable de la desviación estándar. Sin embargo, pues el proceso puede no ser estable porque dice que hay un subgrupo de 3.33 que está fuera de control, que es el que vimos, ¿no? Entonces pues es tomar las decisiones ahí. Pero para los ejercicios nos está haciendo bien en este caso. Estas dos están en verde, o sea, aquí dice que están correctos. Bueno, básicamente esta es parte de la información del ejercicio número 1. Muchas gracias, aquí estamos. A continuación, continuamos con el ejercicio número 2, llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas por clientes de atunes incompletos, por lo que se ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Una gráfica de rachas y de determinación si está bajo control estadístico, una gráfica de medias y de rangos para determinar el control, si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica X o de promedio en este caso y con desviación estándar, con el nuevo tamaño de muestra determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a irnos a Minitab. Aquí ya tenemos del día 1
con el muestreo las 8 muestras y la cantidad en este caso, el día 2 con la cantidad de las 8 muestras y así sucesivamente hasta completar los 30 días en este caso. Vamos a ver una gráfica, como habíamos dicho aquí, de rachas en este caso. Entonces nos vamos a ir a las gráficas, a estadística, perdón, y nos vamos a ir a control. Vamos a ver una gráfica de rachas. Vamos a poner el peso del atún y en este caso, como son 8, vamos a dividirlo por 8. Como son 8 muestras por día en este caso, entonces vamos a ponerlas así. Y aquí nos indica. Entonces aquí si ustedes miran, aquí están los días y estos son los promedios de cómo están registradas latas. Entonces aquí tenemos pues tendencias hacia un lado, hacia otro. Mayormente está situada la media más o menos por aquí en 139.3, por ahí es lo que está situada la media. Y pues los valores oscilan, los promedios oscilan más o menos entre 139 y 139.5. Hay algunos valores de 140 y algunos de 138.5, o sea, están muy dispersos los valores. Entonces, por ejemplo, dice que tiene una producción pi-value para las mezclas de 0.771, cuando el valor de significancia es 0.05, y básicamente los conglomerados están en 0.22. Entonces hay mucha conglomeración en este caso. Número de corridas a promedios por ahí en la mediana son 14 nada más. Pues es lo que nos comenta aquí. Básicamente, si vemos la otra gráfica, en este caso si lo hacemos por una sola pieza, pues aquí nos va a determinar todavía más información, bueno, la información que está. Y pues aquí nos dice todos cómo están los puntos dispersos. Hay mucha mezcla, hay mucha variación. Y pues algunos puntos están en 140, pero la gran mayoría están en peso un poquito hacia abajo, ¿no? Básicamente ese sería parte del ejercicio. Si nosotros lo vemos en este caso ahora para determinar el otro punto que nos están pidiendo, entonces vamos a la grabación y vamos a agarrar una gráfica de XR, y aquí el muestreo es peso del atún. Borramos esto y ponemos peso del atún y vamos a poner el subgrupo, va a ser 8, y aquí pues están predeterminados ya llenados, como ya lo revisamos, por eso lo aparece así. Y pues aquí nos da la gráfica. Si ustedes se fijan, hay una gráfica, están dentro de los límites de control. Se establece una media de 139.33, que es lo que habíamos más o menos comentado. Hay un límite de control inferior de 138.92 y un límite de control superior de 139.74. En cuanto al rango, se establece en 1.10 y hay un límite inferior a 0.15 y un límite superior a 2.05. Se mantiene dentro pero si se fijan, las latas están abajo de los valores que nos están diciendo en este caso que deben de tener 140 gramos, ¿no? Si vemos por medio del asistente, vamos a ver una gráfica de rangos en este caso. Vamos a poner aquí los datos y vamos a poner el peso del atún, y aquí vamos a poner 8, que son los subgrupos que están dividiendo, y vamos a poner que estime en este caso los límites de control por medio del data, ¿no? Pues aquí nos sigue dando información, dice que tienes un proceso estable, no hay subgrupos que estén fuera de control dentro de la barra, está en teoría bien dentro pero insisto, está prácticamente 1 gramo abajo, ¿no? Entonces ya sería cuestión de determinar si eso es correcto o es incorrecto, o si debe estar un poco más arriba, o cuál sería el rango, ¿no? En este caso. Dice que los procesos de la media tienen variación estable, y pues básicamente es parte de lo que nos está diciendo, ¿no?
Bueno, entonces vamos a guardar estos datos para tenerlos en cuenta, y ahora vamos a revisar el otro ejercicio, que es la sesión de trabajo que tengo aquí, la número 4. Entonces, para contestar la otra pregunta en este caso, aquí están, son 15 datos los que nos están dando por cada uno de los días. Entonces aquí son muchísimos más datos, y nosotros, de acuerdo a la pregunta, es que vamos a elaborar una gráfica de X y S. Entonces igual nos vamos aquí y vamos a elaborar la gráfica, y ahora lo vamos a hacer con 15 datos en este caso. Esto está prellenado, como ya lo hemos usado, está prellenado, y lo vamos a revisar. Ok, 20 onzas, esto vamos a eliminarlo y vamos a ponerle el peso del atún. Vamos a ver. Está 15 muestras. Okay. Aquí lo termino. Igual nos dice básicamente cómo con esos 15 datos por día nos está sacando básicamente un promedio de 139.88, o sea, ya se acerca más al 40, ya termina el límite de control a 140.071 y un límite de control inferior de 139.66. Entonces básicamente la media se centra en 139.888, está dentro del rango. En cuanto a las deviaciones estándar, bueno, solo hay un punto que se sale, que está acá. Es un punto fallado, pero todos los demás están dentro de, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos con el asistente, en este caso, y vamos a hacerlo aquí con este, y vamos a ponerle que son 15 datos, y vamos a poner que lo determine de los datos, y aquí vamos a poner peso de atún, y vamos a emitir el dato número 8. Dice que el proceso es estable. Aquí nos vuelve a decir que tiene 139 el promedio y una desviación estándar .23. Básicamente lo que nos dice, los puntos están dentro de. Aquí tenemos las gráficas, las tendencias, pues hay tendencias hacia arriba, datos hacia arriba, ¿no? Continuamos con la segunda parte de los ejercicios. En este caso vamos a ver gráficas de control para atributos, en este caso definiciones. La gráfica de control para atributos, en este caso, o gráfica P, es una gráfica de proporción de algún atributo, por ejemplo, de carácter defectuoso de los productos, que si se dibuja una secuencia en función del paso del tiempo y se incluye una línea central en el límite de control inferior y un límite de control superior, en este caso. Dice, criterios para determinar cuándo es un proceso no estadísticamente estable. Dice que cuando hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Cuando hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite superior o por debajo del límite de control inferior. Dice que la regla de la racha del 8, que existen 8 puntos consecutivos, todos encima o por debajo de la línea central, es un proceso estadísticamente estable.
existe la probabilidad del punto 0,5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Cuando existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, cuando hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea, o cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control para una desviación estándar de la línea central. Bueno, básicamente vamos a revisar el punto número 3, el ejercicio número 3, que es ejercicio de desfibriladores defectuosos. Dice, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS WDR podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Esto es importante supervisar que cerca del proceso de fabricación de desfibriladores cardíacos implantables considera un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en un lote sucesivo de 10.000 unidades por lote. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Básicamente estos fueron los defectos por lote. Y pues bueno, aquí nos vamos a ir a la gráfica número, en este caso a los datos ya en militar, ¿no? Aquí ya los tenemos cargados, son 20 lotes y estos son los defectos por cada lote, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo lo vemos. Vamos a ver estadística, y luego vamos a control charts y nos vamos a ir a atributos. Y bueno, aquí en este caso nos vamos a ir a la línea de una gráfica P, que es la que nos están pidiendo, ¿no? Lo ponemos y lo vamos a poner en la variable, vamos a poner los defectos y en los grupos, en este caso vamos a poner el tamaño del lote. Aquí en las charts vamos a poner seleccionar todos, que son la división estándar, un punto de división estándar en la línea central, que son 3 en este caso, puntos de un renglón en la escala central, que sean 9, o sea que 9 sobre una sola línea, y que vayan incrementando o decreciendo 6 puntos, y 6 puntos que bajan, 14 puntos que bajen y suben, bajen y suben alternantemente. Esos son los criterios que tenemos, ¿no? Vamos a revisarlos, cómo sale o qué sale, y pues aquí nos da la gráfica. Bueno, la básica, en teoría, a primera instancia está dentro del límite de control, tiene un punto P o una promedio, una proporción, de 0.0001, con un límite de control inferior de 0.000052 y un límite de control superior de 0.001948. Los puntos básicamente aquí nos están diciendo que estamos dentro de los puntos, pero aquí hay un punto fuera, entonces sí nos está indicando que tenemos un punto de la proporción que está fuera de ese punto rojo. Aquí nos indica que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al noveno ya nos está mandando un punto hacia afuera. Igual aquí tenemos puntos hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero a partir del noveno, el décimo y el duodécimo ya nos está enviando, nos lo está poniendo en rojo. Entonces, en teoría no es un proceso que se diga estable tal cual por estos puntos como tal. Si nosotros revisamos
al asistente, en este caso nuestro asistente, pues básicamente vamos a ver las gráficas. Aquí vamos a ver las gráficas por atributos y vamos a determinar los puntos del chart en este caso. Igual nos vamos a ir aquí a los defectos, no defectos. Perdón. Defectos y aquí. Tamaño lote. Y vamos a estimarlos. Tenemos los puntos fuera. Si se fijan, ya nos está diciendo. Y aquí nos está poniendo la gráfica. Entonces aquí nos dice los puntos, igual tenemos el punto fuera y acá los 3 puntos, pero nos dice que una proporción del defecto no es estable, ya que hay 20% de subgrupos que están fuera de control. O sea, estos subgrupos están fuera de control, ¿no? Entonces pues el proceso así no lo podemos establecer como bueno. Aquí en esta otra, pues aquí nos indica los puntos, y pues son puntos donde nos están yendo, que estamos teniendo grupos hacia un lado o hacia otro. Aquí nos indica, y pues básicamente que la proporción de los defectos no puede ser estable. Tenemos esos 20% de subgrupos que están fuera del límite de control. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos está indicando este ejercicio, y pues lo vamos a tener aquí básicamente en cuenta. Pues esto sería básicamente todo. Vamos a revisar el ejercicio número 4, desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada uno de desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista un número de desfibriladores defectuosos de lote sucesivo de 10.000. Construye una gráfica de control para porción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál es el criterio que no está bajo control estadístico. Bueno, pues esto básicamente nos está indicando. Aquí tenemos ya nuestros datos. Si se fijan, son 20 datos, lotes de 10.000, y pues básicamente tenemos aquí tenemos los datos, los defectos en este caso. Entonces vámonos a estadística, control chart, y vamos a ir a atributos, y vamos a ver en este caso vamos a revisar una gráfica de diagnóstico donde vamos a poner los defectos y tamaño del lote. Y aquí nos dice que usando una gráfica P podría no resultar elevado, porque el límite depende de muchos de los grupos en este caso. Entonces eso es lo que nos dice. Vamos a utilizar una gráfica de line P, que le llaman. Vamos a poner los defectos. Aquí vamos a poner el tamaño del lote, y en la escala vamos a poner los 4 datos, ¿no? Y lo vamos a establecer. Pues aquí está con la gráfica de P. Básicamente nos dice que tenemos los puntos. Aquí nos dice con la gráfica de P nos da un límite de control un poco más alto,
y tiene una proporción de 0.002, un promedio de proporción, y aquí nos da los límites de control. Pues aquí no nos indica que tengamos algún dato fuera de. Vamos a ver con el asistente. Vamos a ver una gráfica P en este caso. Vamos a poner los efectos y aquí el tamaño del lote. Vamos a poner que vamos a agarrar los valores de ahí. Y pues sí, aquí no nos indica, si ustedes se fijan, nos indica que el valor es 0,0, la proporción de defecto es estable, no hay subgrupos, no hay. Quiere decir que los defectos están dentro de la gráfica de control que están aquí terminado. Ahora aquí en el producto médico sí es importante tener esta proporción, porque en teoría pues, no podríamos tener esta cantidad de defectos como tal. Este ejercicio no ayuda así en este sentido, porque cada desfibrilador dañado es una potencial riesgo de muerte para un paciente. Entonces se debería tener mucho cuidado en este tipo, cómo interpretamos nuestras gráficas, ¿verdad? Porque la gráfica, aunque aquí nos da un valor, la realidad es que tener 20 defectos en un tamaño de un lote de 10,000 son 20 potenciales muertes o 20 potenciales vidas en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué datos estamos manejando. Es muy importante que lo mantengamos, que lo revisemos, porque la gráfica estadísticamente está correcta, nos dice que está bien, está dentro de, pero pues y está dentro de los límites de control, pero esos son los límites de control que se necesitarían. Esa es la pregunta que necesitamos revisar y necesitamos proporcionar. Entonces pues estos son parte de los ejercicios que tenemos que estar revisando. Espero que haya servido de soporte. Muchas gracias. Continuamos con el ejercicio adicional del proyecto. Vamos a poner este proyecto, dice monitoreo del calibrador maestro para equipos de medición de SCCM, en SCCMs, que significa Standard Centimeters Cubics per Minute. En una empresa que elabora dispositivos médicos desechables para la mitigación del dolor, se tiene una gráfica de control para verificar si el equipo de calibración maestro que revisa, si el equipo que corta el tubo restrictor de flujo que va a ir dentro del dispositivo médico está midiendo dentro de los límites de control establecidos. Los límites de control establecidos para el flujo de 2 mililitros son límite de control superior 2.352 SCCM y el límite de control inferior es 2.128 SCCM. Elaborar las siguientes gráficas: gráfica racha, se determina si está bajo control estadístico, y gráfica de medias en este caso y de desviación estándar, y determinar si está bajo control estadístico. Nada más para notar un poquito, los dispositivos médicos tienen un flujo, tienen un volumen, por ejemplo una bomba de 400 mililitros, la cual drena 2 mililitros por hora. Entonces tiene una bombita de almacenamiento de droga o de medicamento, y tiene una tubería de restricción. A veces es un vidrio, a veces es microtubing, dependiendo de los flujos que se manejen, pero la intención es que cada hora drene 2 mililitros por hora. Esa es la intención. Entonces hay equipos de medición que miden una caída de presión, y esa caída de presión dan un valor. Ese valor es el corte, qué tan largo o qué tan distante es el tubo. Si el tubo tiene variaciones milimétricas o de micras, en este caso dentro del diámetro interno, entonces la forma de medirlo es a través de medirles flujo. En este caso pueden medirles caída de presión, que tanto presión sale sobre la tubería, y si el tubo está muy grande, pues en este caso
hay que reducirlo un poquito más para que salga un poco más de líquido, más rápido en este caso, o si el tubo tiene un orificio más grande o interno en este caso, o tiene más volumen interno, pues hay que hacerlo un poquito más grande para que se tarde más en salir el flujo del líquido del medicamento. Entonces básicamente esa es la función, ¿no? Los límites del control establecidos son el flujo de 2 mililitros, en este caso, como le habíamos dicho. Entonces vamos a revisar el Minitab y vamos a hacer esta información que tenemos aquí. Aquí ya tenemos las muestras. Tenemos 30 muestras en este caso de 30 días y son muestras por hora. En teoría un turno representa 12 horas, entonces tenemos 12 muestras en este caso, y este es el flujo que dio esas muestras por día, en este caso por hora. Este es el valor que dio el tubo maestro en este caso, o el restrictor maestro para los datos. Tenemos aquí todos los datos desde el número 1 hasta el número 30, que son los 30 días, los 12 datos y cada uno de los datos con la información, ¿no? Entonces pues vamos a calcular en este caso todo lo que es el método. Vamos a buscar aquí en este caso vamos a poner el flujo, ya está, y vamos a poner lo que es a 12 que son subgrupos de 12 en este caso. ¿Sí? Lo vamos a poner y aquí nos da la medición. Básicamente la medición nos da los 12 flujos que están de este lado y aquí nos da el promedio de flujos, cómo se está comportando las 30 muestras en este caso. Básicamente tiene una línea, una media aritmética por ahí entre 2.23, algo así. Ese es el valor, y aquí están todos los valores predeterminados, ¿no? Tienen el número de flujos acerca de la media, más o menos cerca de la media, alrededor de 19. Tiene una p-value en cuanto a mezcla de .32, arriba del .05, y un p-value en este caso ponderado de .868. Vamos a revisar también cómo se mira en este caso la gráfica, pero individual, no en subgrupos. Lo vamos a revisar y pues aquí está la gráfica. Es una gráfica de más datos, o ya todos los datos están ponderados. Entonces viene no trae aquí los límites, pero básicamente tiene esta parte, ¿no? Están dispersos los datos. Los datos en la gráfica en control deben ser alrededor de más o menos 5%, que es lo que se está estableciendo, y pues básicamente estos son los datos que se tienen, ¿no? Continuando con el ejercicio en este caso, básicamente son las rachas para determinar la media aritmética y determinar la desviación estándar y determinar si está bajo control estadístico en este caso. Entonces nos vamos a ir aquí a control estadístico. En este caso nos vamos a ir a variables y vamos a buscar esta función. Aquí ya estábamos con el flujo con 12 y vamos a observar aquí en las opciones de gráficas que estén todas puestas, todos los datos ya están puestos y los vamos a ejecutar. Y aquí nos da el flujo. Si se fijan, pues está en teoría el flujo estableció un control de 2.24 como media y trae 2.229 y el límite de control inferior es 2.18 en este caso, ¿no? Estos son los límites de control, por decirlo así. Todavía se puede identificar que los límites en sí del más menos 5% es 2.35 y 2.12. Entonces están muy dentro de los rangos. Se manifiestan sobre algunos
con unas mezclas, otros son una tendencia, unas pequeñas tendencias, pero al final de cuentas están todos dentro de el dato, excepto un número que está aquí, que está casi en el límite superior, 2.229, pero aquí está. Aquí está la desviación estándar, también se mantiene entre 0.06, la desviación superior estándar es de 0.1097 y la desviación, el límite inferior, perdón, es 0.0235. Entonces básicamente esto es lo que tenemos en cuanto a esta tablita. Lo podemos poner aquí con el asistente también, control chart, y vamos a buscar, en este caso, vamos a buscar la gráfica de desviación, es desviación estándar, y vamos a poner que los datos aquí están, ¿verdad? Que lo saque de los mismos valores que tenemos aquí. Lo identificamos y pues aquí están los valores. Si se fijan, dice que es el porcentaje de tabla prácticamente está en 0%. Los procesos del promedio en este caso se mantiene estable. Los grupos, no hay grupos fuera de control, y aquí se determinan los grupos como tal, están dentro de los límites de control. Se sigue manteniendo el promedio en 2.24, el límite inferior 2.18 y el límite superior 2.29. En la desviación estándar igual pues se manejan los mismos datos, básicamente los que vimos en las anteriores gráficas, 0.006 como media, límite inferior 0.0236, límite superior 1098. Aquí están las gráficas, las tendencias, los mismos que habíamos visto, y pues básicamente el proceso es tiene una variación estable, no hay grupos fuera de control, y pues básicamente es lo que nos indica. Entonces es un proceso estable lo que nos indican estos datos de esta variación. Pues básicamente hasta aquí vamos a terminar con estos ejercicios, y pues lo vamos a dejar aquí ya listos. Muchas gracias.